toca hablar de algo de mucha importancia para todos. Nosotros hablamos tanto y es bueno que nosotros lo pongamos en práctica. Le invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12. San Mateo, capítulo 12. Vamos a leer desde el 1 hasta el 8. San Mateo 12, 1 al 8. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él, los que con él estaban, tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Oremos. Padre amado que mueve los cielos, hemos abierto las santas escrituras en estos momentos, reconociendo que es tu santa palabra. Te damos gracias por ese privilegio. Te pedimos que nos enseñe a escuchar tu voz. Vamos a tratar, Señor, un tema de vida para vida o de muerte para muerte. Te suplicamos, Señor, que tú abras nuestros entendimientos y nos dé la disposición a obedecerte siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Lo que vemos aquí en San Mateo 12 y luego siguiendo el capítulo presentan otros casos importantes. Y tiene que ver precisamente con la importancia que se le daba al sábado en los días de Jesús, antes de Jesús también. Lo que ven aquí es una realidad. Jesús venía de un culto con sus discípulos y entonces atravesaron por cierto sembrado o cebada o trigo. Los discípulos tenían hambre y comenzaron entonces a arrancar las espigas, a restregarlas en sus manos y a comer. Los acusadores, como es normal, estaban muy atentos, esperando que Jesús los reprendiera por lo que estaban haciendo. Porque según la ley que habían creado los fariseos y las tradiciones de los ancianos, primero, cortar las espigas era lo mismo que cegar, y restregarla en su mano para separarla de las pajas y dejar el grano limpio era trillar. Por lo tanto, según ellos, estaban cometiendo dos pecados en sábado. Y ustedes saben que ellos hasta tenían una cantidad, un límite o una distancia hasta donde podía caminar una persona en día sábado sin pecar. Si se pasaba de ahí, ya era pecado. Entonces, ellos no comprendieron una serie de cosas que el Señor le mandó. Porque cuando el hombre comienza a crear leyes por encima de Dios, hace lo que Dios no le manda y desafía a Dios. Y lo que presenta aquí, que ellos dijeron, tu discípulo hace lo que no es legal o lícito, como dice esta versión, hacer en sábado, o sea, lo que es incorrecto. Pero ¿quién decía eso? ¿Dios o lo decían ellos? Ellos. Por lo tanto, estamos hablando de una ley humana por encima de la ley divina. Y mucha gente son así. Hay muchos grupos religiosos y el problema de las religiones está ahí, que ponen una parte de Dios y ellos crean la otra. Y así creen que van para el cielo. Entonces dice aquí que Jesús le hace una pregunta. Le contesta con una pregunta. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando los que con él estaban tuvieron hambre?
cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Jesús decía de esta manera: si David no pecó cuando fue allí donde estaba el sumo sacerdote y donde estaba el santuario, y comió el pan sagrado que se ofrecía todos los días, que le da el sumo sacerdote, entonces, ¿cómo es que estos que están aquí están pecando? Entonces va a la otra pregunta, versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? La ley que Dios estableció es que en el sistema cultico y en el sistema de la redención debía de ejecutarse los sacrificios para perdón de los pecados, porque el ser humano peca constantemente. No podía dejarse un día sin perdonarse los pecados. Así que el Señor ponía a los sacerdotes y al sumo sacerdote a trabajar en el sábado para beneficio de las almas. ¿A quién representaba el sumo sacerdote? A Jesús. Recuerde que el sacerdote era un Mesías. Un Mesías. Entonces, eso es lo que Jesús hace. Los 7 días de la semana está Jesús allí ante el Padre. Por lo tanto, el sábado era el día más cargado en el templo para presentar o recibir las ofrendas del pueblo a fin de que pudiesen alcanzar la salvación. Entonces Jesús dice que lo profanaban el sábado. Jesús no dice que no lo profanaban. Jesús dice que lo profanaban, pero decía algo más. ¿Qué dice ahí? Que son sin culpa. O sea, que el mismo Señor perdona. Dios establece una ley, pero cuando llega la profanación del sábado así, el mismo Dios lo hace sin culpa. ¿Por qué lo hace sin culpa? Era una necesidad trabajar para la salvación de las almas en día sábado. ¿Ve? Pero hay muchas cosas que nosotros hacemos que deseamos que el Señor nos haga sin culpa. Simplemente. ¿Sabes? Si cuando nosotros tratamos el tema del sábado, vamos a descubrir muchas cosas. Hay mucha gente que tiene una iglesia ahí y que puede estar ahí. Y se va muchísimos kilómetros y va a durar 1 hora en el camino para irse a otra iglesia, creyendo que Dios le aprueba eso. El sábado no es un día para eso. No piensan lo que están haciendo. Cuando nosotros nos vamos a la profundidad del sábado, nos damos cuenta cuando pagar un pasaje yo quedo sin culpa, o cuando pagar un pasaje yo no quedo sin culpa. Cuándo es justificable delante de Dios y cuándo no se justifica. En eso hay que pensarlo. Entonces, vamos a ver cómo nosotros administramos todo esto. Lo que más hablamos nosotros, o de lo que más hablamos es del sábado, pero casi nadie lo guarda. Que yo le he dicho aquí varias veces. Cuando el sol se pone en los tiempos ya de invierno, que se pone temprano a las 4:30, muchos todavía están en el trabajo a esa hora, y al otro día vienen calladitos y se sientan aquí, como si no hubiesen ofendido a Dios, y se murió la persona, y después le hacen un culto ahí que murió en el Señor. Eso no son actos de hipocresía. ¿Por qué Dios da el sábado? ¿Para qué Dios lo da? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Hay una cita del Espíritu de Profecía que yo la mandé hace tiempos atrás, en los avisos de puesta del sol que mando. Y dice que quien guarda el sábado, guarda todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque la observancia del sábado no simplemente a algo que usted ve. Es aquí que comienza lo que no se ve, que solamente usted y Dios saben. Si el sábado no se está guardando aquí, como vamos a ver más adelante, entonces usted no está en eso. Está en pecado. Entonces, Jesús habla de profanar el sábado y quedar sin culpa.
y quedar sin culpa. A la diferencia de lo que hacemos nosotros muchas veces, que lo profanamos y queremos que Dios nos deje libre. Y eso no es así. Entonces, yo tengo este libro aquí. Hay varias citas que ustedes conocen que yo he enviado, que voy a comenzar a leerles. Se llama Consejos para la Iglesia. Pero antes, le voy a leer una de Deseado de toda la gente, página 252. Oiga lo que dice aquí. Jesús dijo que uno mayor que el templo está aquí, en el versículo 6. Porque ellos tenían el templo, le dan más importancia al templo que a Dios. Cuando usted va al capítulo 23 de Mateo, Jesús le habla sobre eso y que juran por el templo y que lo otro, porque le dieron más importancia al templo que al Dios que ordenó el templo. Le da más importancia al sábado como ellos lo colocaron que a Dios que ordenó el sábado. Ahí es donde está. Y en las leyes farisaicas, según los descubrimientos que se han hecho de ellos mismos que crearon, 1521 ley de prevención que crearon ellos. Entonces eso le puso una carga al pueblo y en la religión se convirtió en otra cosa. Deseado toda la gente, página 252. Dice, Cristo volvió a reiterar la verdad de que en sí mismo los sacrificios no tienen valor. Era un medio y no un fin. Un medio y no un fin. ¿Quién era el verdadero sacrificio? Jesús. Así que era un medio, o sea, para llevarnos a, y no un fin. Sigue diciendo, su objeto consistía en señalar el Salvador. Y los hombres, déjame usar los fondos de botella. Dice aquí, su objeto consistía en señalar el Salvador a los hombres y ponerlo así en armonía con Dios. Así sucede con el sábado. Estaba destinado a poner a los hombres en comunión con Dios, pero cuando la mente quedaba absorbida por ritos cansadores, el objeto del sábado se frustraba. Su simple observancia exterior era una burla. Y eso es lo que pasaba. Por lo tanto, Jesús había dicho que ellos le ponían carga al pueblo que no tocaban con sus manos. Ese es el problema. Ahora nosotros debemos saber lo que estamos haciendo. Voy para el libro Consejos para la Iglesia. Ahora sí. Dice la página 483, Consejos para la Iglesia, página 483. En el tercer párrafo le voy a leer. Vamos a ver sobre el sábado. ¿Qué dice Éxodo 20, versículo 9-10? No hagan en él obra alguna. Eso es lo que dice el mandamiento. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Y hace una lista. Entre ellos abarca a los que nos visitan, ¿verdad? El huésped. Y abarca a nuestros siervos, que son los empleados, ¿verdad? Eso dice. Ok. En base a eso, yo le voy a leer página 483. Tercer párrafo, dice: aunque debe evitarse el cocinar en sábado, no es necesario comer alimentos fríos. En tiempo frío, caliéntese el alimento preparado el día antes. ¿Debe evitarse cocinar en sábado, sí o no? Sí. ¿Pero qué otra cosa dice? Ajá. Ok. ¿Y quién escribió en este país que estaba? Ya ustedes saben lo que pasa con el cambio de temperatura. Ahora también nosotros sabemos la bacteria. Unas cuantas horas después ya la comida está cogiendo bacterias. Y hay que eliminarla. Ok. Pero debe evitarse. Entonces, aunque debe evitarse cocinar en sábado, no es necesario comer alimentos fríos. En tiempo frío, caliéntese el alimento preparado el día antes. Y sean las comidas, aunque sencillas, atrayentes y sabrosas. Eso sí, porque hay gente que cocina, Dios, eso es terrible. Que uno se pone eso en la boca. No. Y no me estoy diciendo que use mucho sazón, porque hay que tener mucho cuidado con eso también.
Bien. Entonces dice la página 488, de esta manera. Voy a leer el primer y tercer párrafo. Consejo para la iglesia. Las circunstancias no justificarán a nadie que trabaje en sábado por amor a la ganancia mundanal. Muchos dicen, ay, si no trabajo, me van a despedir. Eso es lo que dicen, ¿verdad que sí? ¿Sabe que con el sábado se prueba la fe? Se prueba la fe de la persona. Otros dicen, yo tengo este negocio y si lo cierro los sábados, entonces lo voy a perder. Bueno, ustedes vieron un video que no fue así, ¿verdad? No hay promesa para los que son fieles a Dios. Cuando usted confía en sí mismo, usted ya fracasó. Aprenda a confiar en Dios. Dios no llama a nadie a fracasar. Solamente haga la voluntad de Dios y ya. Eso no es lo que dice Dios. ¿Recuerdan ustedes el caso que yo tanto lo menciono aquí cuando Moisés ante el mar rojo, que clamó a Dios? Y Dios le dijo, ¿por qué tú clamas a mí? Dile a este pueblo que marche. ¿Para dónde iba a marchar el pueblo? Para el mar rojo. Entonces le dijo algo más. Y tú, toma tu vara, extiéndela sobre el mar y divídelo. ¿Y no era Moisés un hombre de fe? Ahora, ¿tenía Moisés poder para dividir el mar? No. ¿Quién era que lo iba a dividir? Pero él debía hacer ¿qué? Claro, si no lo hacía, ¿Dios iba a cumplir? No iba a cumplir porque es así. Usted tiene que cumplir. Aprenda a temer a Dios, a obedecer. Algo que digo. Tanto en las conferencias se enseñan que el Señor libera y que esto y que tanto. Y dicen la verdad. Pero no dicen que la fidelidad a Dios es aún hasta la muerte. Que si usted tiene que morir por ser fiel a Dios, debe de morir. Eso no lo dicen. Usted tiene una familia allí que depende de usted. Está en el trabajo. Entonces, le dicen, tú tienes que trabajar los sábados o si no te vamos a despedir. Dice Satanás. ¿Y tus hijos de qué van a comer? Y entonces si tú oyes la voz de Satanás, ¿qué tú haces? Pero cuando tú aprendes a caminar por fe como Moisés, entonces tú sigues hacia adelante haciendo la voluntad de Dios. ¿Ves cuál es la diferencia? Es ahí. Dios no abandona a aquellos que le obedecen. Y le voy a decir algo más. Aún aquellos cristianos, aquellos mártires, Dios no lo abandonó. Dios dejó que lo mataran. Pero eso no significa que Dios lo abandonó. Es que Dios quería que con la sangre de ellos fuese un ejemplo para ganar a otros. Pero el que muere en Jesús simplemente se acostó a dormir. ¿Ve? Entonces dice, las circunstancias no justificarán a nadie que trabaje en sábado por amor a la ganancia mundanal. Si Dios excusa a un hombre, puede excusarlo a todos. ¿Por qué no habría de trabajar en sábado para ganarse la vida el hermano tal que es pobre, cuando al hacerlo podría sostener mejor a su familia? ¿Por qué no podrían los otros hermanos, todos nosotros, guardar el sábado únicamente cuando fuese conveniente hacerlo? La voz del Sinaí responde de esta manera: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. Cuidado, no diga que es el reposo para Dios, porque ahí sigue diciendo, no hagan obra alguna, tú ni tu hijo, y ahí, ok. Así que el mandamiento manda a que descansen mis animales, manda a que descansen los que viven en mi casa, manda a que descansen los empleados míos. Y yo conocí a un empresario de la iglesia, proponía a sus empleados trabajar el sábado, un farsante, engañado por Satanás. Eso no se hace. Cuando usted depende de lo material, se olvida de Dios, del Creador. El cristiano tiene que aprender a andar descalzo. Cuando sea necesario, llegará el momento. Llegará el que piensa entrar al reino de los cielos. Con poca ropa. Tendrá que aprender a pasar hambre, porque Dios lo dejará pasar hambre, como también le dará que comer. Ambas cosas. Todo lo que sea necesario en su vida. Todo. Para perfeccionarlo, para que pueda entrar al reino de los cielos.
Dios permitirá que lleguen. Las aflicciones son el método que emplea Dios para perfeccionar a los cristianos. Y mientras usted viva y su mente esté bien, tendrá aflicciones. Así que no la deseche, porque entonces no viene algo peor. Sigo leyendo entonces en este libro el párrafo tercero. Voy a leerle otro párrafo en la página 479. Consejos para la iglesia, página 479. Miren lo importante que es este. Dice, en el sábado debe haber una solemne dedicación de la familia a Dios. El mandamiento incluye a todos los que están dentro de nuestra puerta, que ya se lo he dicho 2 veces, ¿verdad? Todos los comensales de la casa deben poner a un lado sus quehaceres mundanos y dedicar las horas sagradas a la devoción. Únanse todos en servir alegremente a Dios en su santo día. Así que el sábado debe haber una solemne dedicación de la familia a Dios, porque es un día especial. Cuando hay una familia unida, cuando usted está encaminando a sus hijos por el correcto sendero, y llega ese día, antes de las horas, comenzar las horas sagradas, y está esa familia reunida. Yo tengo aquí ya, mañana voy a cumplir 4 años que llegué. Y desde que yo llegué, todos los viernes, ahí se hace el culto. El único viernes que no se hizo, que sí se hizo, pero que yo no estuve, fue el 31, que yo estuve aquí, en esta iglesia, en el culto. Pero allá se hizo. Se hace ese culto para enseñar la importancia de nuestro Dios, del sábado que nos ha dado, a enseñar a guardar el sábado. Y hacemos un estudio especial, porque tenemos historias para niños, porque hay niños allá. Y ahí no solamente estamos la familia mía, van otras familias, han ido otros. Y eso es fijo, y eso es un testimonio. Si usted es de aquella persona que sale antes de la puesta del sol, trate de estar en su casa antes de la puesta del sol también, si sale del trabajo, para que guarde el sábado como Dios manda. Si el trabajo no se lo permite, cambie de trabajo. Tome la decisión, pero no se quede ahí perdiéndose. El pecado suyo le trae maldición a la iglesia, aunque usted no lo crea. No importa que sea grande o pequeño, pero le trae maldición a la iglesia. Entonces, sigue leyendo página 475. Vean qué importante esta cita. Página 475, dice el primer párrafo. Termínense el viernes los preparativos para el sábado. Cuidad de que toda la ropa esté lista y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse. Que se hayan lustrado los zapatos y tomado los baños. O sea, antes de que llegue la puesta del sol, usted debe de bañarse, no después de la puesta del sol. Antes de la puesta del sol, usted ya debe de bañarse, no después. Los zapatos, listo. Usted comienza, se pone el sol ya. Después de la puesta del sol, ya usted comienza a hacer los preparativos para la próxima puesta del sol de recibir el sábado durante la semana. Muchas damas cometen el error de ir al salón los viernes y especialmente de tarde, allí le agarra el sábado. Usted tuvo una semana para lavarse la cabeza. Usted tuvo una semana para eso. Hágalo el jueves. Y si va a cometer el error de ir viernes, hágalo en la mañana. Pero no deje que le cojan la zona sagrada allí. Mejor venga con la cabeza así, porque entonces usted está pecando delante de Dios. ¿O es que usted viene aquí a exhibir pelo y cuerpo? No se dejen engañar, Satanás. Yo trabajé con salones de belleza por más de 15 años. Yo suplía los salones de belleza. Y los viernes a la tarde, yo no quería hacer muchas actividades, tenía todo controlado. Pero como quiera, los que me quedaban cerca, yo salía a cobrarle. Pero me encontré con muchas adventistas ahí.
cuánta gente engañaba a Satanás. Haga los jueves, no lo deje para viernes. Y usted verá. La cita dice, termínese el viernes los preparativos para el sábado. Cuidado de que toda la ropa esté lista y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse. Así que ayer yo estaba listando mi ropa. Yo lavo, yo plancho, yo hago todo. Entonces, necesitaba tener la ropa limpia. Sigue diciendo, y que se hayan lustrado los zapatos y tomado los baños. ¿Es posible lograr todo esto? Si lo establecéis como regla, podéis hacerlo. El sábado no debe destinarse a reparar ropas. Un botón que le falta, véalo durante la semana o cualquier otra cosa. El sábado no debe destinarse a reparar ropas, a cocinar alimentos, a los placeres o a otra ocupación mundanal. Te lo voy a leer nuevamente. El sábado no debe destinarse a reparar ropas, a cocinar alimentos, a los placeres o a otra ocupación mundanal. Antes de que se ponga el sol, debe ponerse a un lado todo trabajo secular y guardarse fuera de la vista de todos los periódicos de ese carácter. O sea, todo lo que pueda apartar la mente de la santidad del sábado. Padres, explicad a vuestros hijos lo que hacéis y os proponéis, y dejadlo participar en vuestra preparación para guardar el sábado según el mandamiento. Entonces, algo más que le voy a leer aquí. Dice, debemos cuidar celosamente las extremidades del sábado. ¿Sabe cuáles son las extremidades? La hora que comienza y la hora que inicia. Ahora oiga lo que dice. Recordemos que cada momento es tiempo santo y consagrado. La hora que comienza y la hora que termina, lo que quise decir. Siempre que se puedan, los patrones dejan en libertad a sus obreros. ¿Cómo se guardan las extremidades del sábado? Se recibe tiempo antes de la hora. Ayer y hoy se pone a las 8:31 aquí. Eso varía de acuerdo a la nación. Pues antes de comenzar las horas del sábado ya debemos estar recibiéndolo. Y se despide después de esa hora. Eso se llama las extremidades del sábado. Así que después de las 8:31, para un día como hoy, que le estoy hablando, entonces ya debe despedirse el sábado. Y comienza la semana. Entonces, bien, voy a algo interesante. Isaías 58, para que notemos un texto que ustedes saben. Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Vamos a ver por qué dice esto. 13 y 14, dice de esta manera. Si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Nótese, lo primero que dice es si te abstiene, o sea, retraer, si te abstiene del día de sábado, tu pie. O sea, tu pie, ¿por qué tu pie? ¿Por qué tu pie? Hay que saber dónde van esos pies el día sábado. Así que, oiga bien, de hacer tu voluntad. Así que mis pies, o lo que cualquier cosa que yo vaya a hacer, deben ser medidos a la voluntad de Dios, sujetos a la voluntad de Dios. Por eso dice en mi día santo. Y lo llamares delicia, o sea que el sábado debe ser una delicia. Pero para muchos el sábado no es más que una carga. Están locos porque se vayan mirando el reloj para comenzar con las actividades que son seculares. ¿Y como quieren están pecando?
Porque si usted tiene ese deseo aquí, aunque no lo como quiera, te está pecando. Entonces dice, llamar delicia, santo, glorioso de Jehová. Entonces dice, lo venerar. Venerar es respetar. No andando en tus propios caminos. Entonces los caminos que debo andar en el día santo, en los caminos de Dios. Ni buscando tu voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad que yo debo buscar en el día santo? La de Dios. Ni hablando tus propias palabras. Para yo hablar primero tengo que procesar aquí, ¿verdad que sí? En el cerebro. Así que de la abundancia del corazón, dijo Jesús, háblala. Eso dice Mateo 12. Por lo tanto, si aquí usted tiene lo secular el día sábado, usted está profanando. Ve que el mandamiento llega más a simplemente a hechos, sino a lo que no se ven. ¿Por qué aquí? Entonces dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y desde que salimos de aquí comienzan las conversaciones seculares. Y comienzan los cuentos y los chistes. Y aún en la mesa del comedor se ve eso. Y uno tiene que presenciar y escuchar ese espectáculo horrible. Una persona que anda predicando que el sábado es día santo y cuando llega el momento del sábado, casi ninguno lo guarda. Entonces, si tú haces eso, dice el Señor, si tú le obedeces, tú te vas a deleitar en el Jehová, en el Señor. Y te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob. ¿Saben ustedes cuál es la heredad de Jacob? ¿Saben ustedes cuál fue? Dios le prometió en sí la tierra, no la tierra de Canaán. O sea, Jacob es un prototipo. ¿Quién era la simiente? No es Jesús la simiente. Ok, fue pasando con Abraham, siguió. Y entonces resulta que aquí en Isaías 66 Dios habla del sábado nuevamente y habla del cielo nuevo y tierra nueva. Dios le va a dar a eso y en la tierra nueva se guardará el sábado también, porque el sábado no ha pasado su vigencia. Entonces debemos sujetarnos a lo que Dios nos dice. Página 487, consejos para la iglesia. Página 487, oiga qué interesante lo que dice aquí, consejos para la iglesia. El segundo párrafo dice, debe velarse sobre las palabras y los pensamientos. Así que cuidado, lo que dice y lo que piensa. Los que hablan de asuntos comerciales y hacen planes en sábado, son considerados por Dios como si se hubiesen dedicado realmente a efectuar los negocios. ¿Ve? Por eso es que cuando Jesús dice que si tú miras a una mujer para codiciarla o un hombre para codiciarlo, en tu mente, o sea, en tu corazón, ya cometiste adulterio. Porque aunque usted no lo haya hecho, si tuvo la intención, ya lo hizo para Dios. Y necesita arrodillarse en busca del perdón divino. Así también, cuando usted se pone a hablar de negocio en sábado, usted está violando el sábado. Dios lo considera, dice aquí, como ya estuviese haciendo ese negocio. Voy a repetir. Debe velarse sobre las palabras y los pensamientos. Los que hablan de asuntos comerciales y hacen planes en sábado son considerados por Dios como si se hubiesen dedicado realmente a efectuar los negocios. Para santificar el sábado, no debemos permitir siquiera a nuestra mente que se espacie en cosas de carácter mundano. Así que si nosotros le estamos permitiendo eso, estamos entonces violando el sábado. Entonces son citas muy interesantes. Voy por la otra, 490, Consejos para la Iglesia, página 490. Oiga lo que dice allí, qué interesante. Se me mostró que todo el cielo contemplaba y observaba durante el sábado a los que reconocen los requerimientos del cuarto mandamiento y guardan el sábado. Los ángeles tomaban nota de su interés en la institución divina y su alta consideración por ella. Los que santificaban al Señor en su corazón por una actitud estrictamente devocional y procuraban aprovechar las horas sagradas observando el sábado lo mejor posible y honrar a Dios llamando delicia al sábado, eran especialmente bendecidos de los ángeles con luz y salud y recibían fuerza especial.
Así que los ángeles están ahora mismo observando a los que dicen que guardan el sábado. Cuando usted salga de aquí también están ahí. Pero si usted es fiel a Dios en eso, dice que va a recibir luz y salud y fuerza especial. ¿Ve? Ahí es donde está. Ya yo no quiero cansarle mucho de decir mucho. Voy a leer un texto más, dos más, para que estemos claros en esto. Clave de aquí, uno de la Biblia. El texto de Éxodo es bastante claro, de Éxodo 16, lo que nos dice Levítico, tantos textos. Pero antes de, aquí en este libro dice algo que es bueno que consideremos, la página 475. En este libro, Consejo para la Iglesia, página 475, para que se resuelva esto, dice, hay otra obra que debe recibir atención en el día de preparación. En ese día deben ponerse a un lado todas las divergencias entre hermanos, obra sea en la familia o en la iglesia. Cuando hablo de día de preparación se está refiriendo al sexto día. Así que antes de que comiencen las horas del sábado, usted entonces debe de arreglar cualquier problema que tenga con su hermano, sea que esté aquí o que esté allí. Porque que Dios no acepte una persona que esté en pecado. Debe de abandonarlo. Ezequiel capítulo 20. Vamos a concluir con esta cita, Ezequiel capítulo 20. Allí hay algo interesante que quiero que meditemos en esto. Libro de Ezequiel capítulo 20, versículo... Hay dos textos ahí, vamos a uno solamente y vamos a ver por qué. Capítulo 20, versículo 20. Ezequiel 20, 20. Dice, y santificad mis días de reposo. Ahí dice sábado. Y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El sábado es una señal de santificación. ¿Ve cómo se aparta el día entre siete? Se aparta con uso sagrado. Solamente al sábado se le llama día bendito, día de reposo y santo. Solamente al sábado. Cuando tú entregas tu vida al Señor, también tú te apartas de entre el mundo. El sábado es santo. Cuando tú santificas el sábado, quiere decir que lo estás usando como algo sagrado. Pero dice algo más. Es una señal. La señal que distinguirá al pueblo de Dios en los últimos días es el sábado. En el conflicto de los siglos, dice el Espíritu Profecía en el último capítulo, dice, presentando esa gran multitud de perdidos, que tarde reconocerán que el sábado es el sello del Dios vivo. Así mismo dice el Espíritu de Profecía. Hermanos míos, permitamos que Dios nos guíe. Por acto legal el sábado no se guarda. Se guarda por amor al Señor. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted verdaderamente ha entregado su vida a Jesús, usted le va a obedecer, cueste lo que cueste. Usted va a avanzar, cueste lo que cueste. No deje que Satanás quite de la mente lo que Dios estableció. Permita que Jesús viva su vida. Y recuerdo que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Creen ustedes entonces que se puede guardar el sábado como el Señor manda? Pregunto nuevamente, ¿están ustedes dispuestos a guardar el sábado como el Señor manda? Pues que Dios le bendiga y guarde a todos. Samuel.